32 minutos de las 6 de la mañana en todo el país. Usted ve y escucha Panamá Hoy, donde está la información. Y a esta hora ya tenemos invitado conectado a la señal de Radio Panamá, porque vamos a conversar de vivienda aquí en nuestras frecuencias en todo el país a través del canal de YouTube. Porque se viene, por un lado, una de las principales ferias que organiza la Cámara Panameña de la Construcción, que No. es ACOBIR. Y ya tenemos conectado al señor Alejandro Ferrer Solís, presidente de la CAPAC. Don Alejandro, buenos días, bienvenido a Radio Panamá, qué gusto saludarlo. Buenos días, solo una pequeña corrección. La feria de hoy es de ACOBIR, que es un gremio diferente a CAPAC, que es el gremio que yo represento, pero con mucho gusto podemos hablar del tema de viviendas. Bueno, gracias por la aclaración y lo tenemos en cuenta. Quería consultarle, antes de arrancar con las ferias y con los temas en generales, ¿cuál es la situación actual? Por un lado, de la construcción en el país, por otro lado, de la necesidad de vivienda que maneja la CAPAC y a su vez del gremio, luego del cambio de gobierno y del inicio de este año 2025. Bueno, la situación de la construcción ha sido compleja desde que asumió el nuevo gobierno y que caducaron algunos de los incentivos que tenía instalado la industria. Se ha dado una baja importante en la venta de casas, producto de que ya no contamos con el Fondo Solidario de Vivienda, que otorgaba un adelanto de $10,000 a casas que tenían un precio hasta $70,000. Eso le permitió a muchas personas adquirir una casa, ya que su valor a adquirir préstamo era de 60, considerando los 10,000 que daba el gobierno. Al quedar ese incentivo fuera, eso ha hecho que menos personas califiquen a casas, y lo que ha tenido como consecuencia una merma en la colocación de casas en este segundo semestre del año 2024. En cuanto a la ley de interés preferencial, vencieron dos rangos de la ley que otorgaba incentivos entre propiedades de 120 a 150 mil y 150 a 180 mil. Actualmente se mantienen los rangos de 0 a 80 mil y de 80 a 120 mil, pero con fecha de caducidad agosto de 2025. Es importante para nosotros poder extender esta ley, por lo cual hemos tenido algunas conversaciones ya con el gobierno, con el Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Vivienda, de manera tal de que esta ley se pueda extender lo antes posible y que ya personas, conociendo los parámetros bajo los cuales se extiende la ley, puedan invertir en proyectos y darle más movilidad, digamos, al sector. La baja de construcción de casas sí ha traído, evidentemente, menos empleo directo que produce la industria y menos facturación en términos de despacho de concreto, y también las tiendas, las ferreterías que distribuyen productos de construcción también han reportado algunas mermas en facturación hacia el final del año pasado. Así que estamos en una situación compleja, pero al final estamos haciendo los acercamientos para poder trabajar en la ley de interés preferencial y que esto sea ya un tema superado. Presidente, justamente en este sentido, usted en la toma de posesión para su segundo periodo, hablaban de que querían que el sector de la construcción fuese una parte más importante del PIB, quieren llegar al 19% del Producto Interno Bruto. ¿Cómo lograrlo justamente en un periodo donde hay una crisis muy notoria? Bueno, la construcción, primero que la recuperación de nuestro espacio dentro de la economía ha sido paulatina. De ser uno de los sectores tremendamente afectados por la pandemia, poco a poco hemos ido recuperando el terreno, y esos puntos que nos hacen falta para llegar, pues no se van a conseguir de la noche a la mañana. La construcción como industria tiene obviamente segmento residencial, no residencial, inversión pública, y es sosteniendo crecimiento en todas sus fases lo que nos permitirá regresar al espacio que teníamos. Sin embargo, en este momento nos estamos enfocando en el tema de interés preferencial porque es una ley que tiene un vencimiento, digamos, a corto plazo, y es donde más estamos enfocando esfuerzos. Evidentemente,
sí mantenemos interés de que se sigan dando proyectos de inversión pública en el país y siempre es bien recibida la inversión extranjera directa de personas que quieren invertir en diferentes tipos de proyectos. La gran discusión que había, presidente, ni bien asumió el nuevo Ejecutivo, por un lado era el interés preferencial, que el gobierno anterior lo había puesto hasta $180.000, si no me equivoco, y luego el bono solidario. Quiero que si nos puede ayudar a hacer tu esencia de la diferencia de ambos y el estatus de cada uno. ¿No hay ninguno funcionando ya? El Fondo Solidario de Vivienda es un incentivo que le otorgaba al comprador eh, la suma de $10.000 hasta para comprar viviendas nuevas hasta $70.000. Y las personas que, eh, digamos, participaban de este fondo tenían que tener un ingreso familiar menor de $2.000 y cumplir los proyectos ciertos parámetros normativos que estaban bajo un una normativa que se llamaba bono solidario. Este fondo no existe más, caducó el 30 de junio de 2024. Quedaron, digamos, la evaluación de algunos proyectos que estaban ya vigentes antes del vencimiento de la ley, a los cuales el ministerio está evaluando para darles continuidad, pero proyectos nuevos después del 30 de junio bajo este fondo no existen más. La ley de interés preferencial es una ley que tiene más de 40 años de existir y que ha sido tremendamente exitosa, permitiendo que Panamá se convierta en un país donde las personas son dueñas de su propia casa. Comparado con otros países de la región, tenemos un alto índice de propietarios, lo cual trae de alguna forma mucha estabilidad, mucha paz social y además de eso, son personas que tienen en una edificación una inversión que le pertenece. Todos estos son temas muy importantes que a lo largo del tiempo nos han traído muchos beneficios. La ley de interés preferencial otorga incentivos en cuanto a la tasa de interés con base a una tasa de referencia establecida. Eso quiere decir que si actualmente la tasa de referencia sería el 6%, y en los rangos de 0 a 80 se le da un 4% de incentivo, el comprador solo paga el 2%, la diferencia 6 menos 4, en su préstamo hipotecario por 10 años de duración del préstamo. Después de los 10 años, él regresa a pagar la tasa de referencia que se encuentre vigente en ese momento. Entonces, ese incentivo se mantiene vigente en rangos de 0 a 80.000 y de 80 a 120.000, habiendo caducado el 30 de junio los rangos de 120 a 150 y de 150 a 180. Por qué es tan importante este rango, mantener el rango de 120.000? ¿Qué en estos momentos, qué es una casa de $120.000 o un apartamento de ¿Y 120 dónde mil está dólares? ubicado, no? Exacto, sí. ¿Por qué es importante? Primero que todo, porque al ser una ley que ha estado vigente por tantos años, décadas, hay una cantidad importante de inversionistas que han apostado a la continuidad de esta ley. Hay inversionistas que tienen proyectos en mano que están basados en un precio de venta de 120.000, entendiendo que allí se encuentra un beneficio que va a facilitar la colocación de su producto. Hay que entender que históricamente hasta un 80% de las ventas que se hacen en propiedades inmobiliarias están dentro de los rangos de interés preferencial. Entonces, al ser esto un tema que se ha dado por tanto tiempo, es importante mantener hasta 120 para que personas que han concebido proyectos con este número no tengan que rediseñar, no tengan que invertir más dinero en planos, en reestructurar su proyecto, sino que se les permita continuar con lo que ya tenían planificado. Esa sería realmente la razón importante. ¿Dónde están estos proyectos? En esto pueden haber proyectos de casas en la periferia, como también proyectos verticales de pocos pisos, apartamentos que también están dentro de ese precio de $120.000. ¿Qué dicen los bancos sobre esto? Porque hemos visto una inclinación profunda del presidente y del ejecutivo en apoyar al sector bancario. ¿Qué dice el sector bancario sobre la ley de interés preferencial y que desaparezca el beneficio para este sector, para este rango económico? Los bancos son parte indispensable de esta ley. Sin el apoyo de los bancos, la ley de interés preferencial no funciona.
El banco es quien realmente otorga el préstamo hipotecario a los compradores y sin ellos nada de esto sería factible. El tema con los bancos es que ellos son los que inicialmente absorben el impacto del incentivo que ofrece la ley. Posteriormente lo recuperan a través de créditos fiscales y otros instrumentos que hay negociados con el gobierno. Lo que se ha estado dando últimamente, y cuando digo últimamente me refiero a 2021, 2022, 2023, es que ha habido un retraso importante en el reconocimiento de estos incentivos de parte del gobierno hacia los bancos. Es decir, es un segmento donde ellos no están recuperando los intereses que están de alguna forma absorbiendo en primera instancia. Entonces, como todo negocio, deja de ser atractivo cuando el repago no es seguro. Así que la situación con los bancos es, a ellos les interesa el proyecto, les interesa el segmento, porque les interesa que le paguen a tiempo. Nadie realmente quiere invertir en un segmento hipotecario donde digamos, el pago de esos compromisos no está definido en el tiempo. Así Pero, que por eso hemos hecho mucho énfasis, lo habrá hecho la Asociación Bancaria por su cuenta como principal gremio de la banca, pero todos los otros gremios que estamos vinculados a la industria entendemos la necesidad que tienen de que reciban su compensación y por eso también nosotros pedimos que estas cosas se planifiquen adecuadamente y que puedan seguir siendo parte de esto. pero es bien sabido, usted lo sabrá mejor que nosotros, señor presidente, que el Estado no es no es un cliente que pague rápido. Sí, definitivamente que los atrasos en años recientes no dan, digamos, una referencia muy satisfactoria. Sin embargo, eh, no significa que no podamos cambiar y que podamos mejorar esas prácticas. Yo pienso que todo aquel que contrata con el Estado entiende que su pago no va a salir en 30 días, pero yo pienso que habrán tiempos que pueden ser razonables y que en una mesa se pueden negociar, pero lo que se vuelve realmente insostenible es que pase un año entero y no se haga la compensación, digamos, porque un año es un periodo demasiado largo y al final estas cosas no son saludables para nadie. Así que es la intención de que puedan haber acuerdos en periodos de que ellos puedan recuperar los incentivos de interés más rápido. En ese camino de lo que le pregunta Chema Torrijos, ¿qué ha sabido la CAPAC en torno a esa deuda que mantiene hace bastante tiempo el Ejecutivo, porque es una deuda de arrastre del gobierno anterior, pero el Ejecutivo con estas empresas que construían en favor del bono solidario de vivienda? Bueno, es una deuda que ha sido, que está siendo pagada poco a poco y para esto hay que entender que además del dinero propiamente, que es la parte final de la transacción, todo el proceso de bono solidario tiene una serie de pasos y cada casa que se vende es un expediente donde hay que hacer diferentes evaluaciones en el camino. Primero hay que evaluar, eh, primero el proyecto tiene que estar inscrito y tiene que cumplir con la normativa de bono solidario. Segundo, la familia que opta por este préstamo hay que validar que cumple con los criterios que ya explicamos hace un rato de su ingreso familiar y demás. También hay que hacer una inspección de que la construcción tenga un avance arriba del 75%. Y además de todo eso, hay que darle seguimiento a todo el tema de entrega de la casa. Así que al final es un proceso largo y cada casa es un expediente. Si al año se hacían alrededor de 8.000 casas dentro de este rango, significa que hay mucha documentación que revisar y muchos pasos que dar antes de hacer los desembolsos. Esto se está haciendo, pero por todo lo que he explicado, pues es un proceso lento que ha tomado más tiempo, pero es algo que está pasando ahora mismo. Obviamente es una deuda que se va moviendo en el tiempo. En este momento no tengo la actualización exacta al día de hoy, pero se están pagando alrededor de 7 millones de dólares al mes a esos promotores que ya han cumplido con todos los requisitos. Presidente, ¿han hablado con el Ejecutivo sobre este tema directamente?
Sí, como no, tenemos conversación directa con Ministerio de Vivienda y en esas reuniones nos acompañan promotores que forman parte de este proyecto y sí, es algo en lo que estamos constantemente y ellos principalmente los promotores dándole seguimiento a su trámite. Ahora, presidente, vemos, cuando uno va por la calle, ve muchos locales vacíos, ve muchas casas vendiéndose, ve muchos apartamentos en venta o en alquiler. Se construye y mucho de lo que se construye queda en desuso o en vacante, por decirlo de alguna manera. Eso también ralentiza mucho el negocio y es un riesgo para ustedes, ¿no? La saturación del mercado. Mire, el sector inmobiliario es un sector cambiante. Los enfoques de mercado y los potenciales compradores eh, no es estático, no hay una demanda permanente en cierto tipo de casa ni en ciertas ubicaciones. Las diferentes situaciones sí eh, hacen que a ciertos locales estén desocupados. En algunos casos también eh, no necesariamente se termina de construir cuando la demanda ha sido atendida, sino a veces hay proyectos que se construyen cuando ya la demanda viene en bajada y evidentemente esos proyectos quedarán con algunas propiedades vacías que le va a costar más tiempo colocar. Yo pienso que eso está dentro de la dinámica de un proyecto inmobiliario, el riesgo que asume quien lo construye, manejando y entendiendo el mercado, cómo se comporta, cosa que no es fácil. Y en la medida de lo posible, muchas veces los promotores lanzan un proyecto con una configuración, digamos, con apartamentos de cierto metraje, y si en los primeros ejercicios de preventa el proyecto no se mueve, pues algunos incluso replantean el proyecto tratando de adecuarlo a una demanda que pueda ser más interesante para el mercado. Así que digo, eso es parte del negocio inmobiliario y ellos realmente, especialmente los promotores de mucha trayectoria, están acostumbrados a manejarse en esta situación. Le quiero hacer la consulta porque también tenemos mucha audiencia que está en la edad de los 25 a los 45 años, aquellos que no han podido tener su primera vivienda, por el simple hecho, por un lado, de que el acceso a ella se encuentra más que nada a las afueras del centro de la ciudad, y por otro lado, porque los precios han subido. Los especialistas en la industria han dicho que es un tema de costo de materiales, un tema de recursos, del costo de la mano de obra. ¿Cuál es el consejo que se le da a aquella persona joven que quiere adquirir su vivienda y no ha podido hasta el momento por el alto costo de la vida? Mire, el mejor consejo que le puedo dar es, primero que todo, partir de la base que una inversión en una propiedad es posiblemente la inversión más grande que hacemos todos en nuestra vida. Eso quiere decir que es importante comprar un bien a una empresa promotora reconocida, que tenga experiencia en el mercado, que tenga una cantidad importante de proyectos y que tenga realmente eh, un buen nombre como promotor y con la calidad de los proyectos que realiza. Eso es lo primero que recomendaría. Lo segundo es que evidentemente cada quien tiene que evaluar sus posibilidades dentro de lo que puede pagar y lo que se ofrece. Es una realidad que en el tiempo los espacios en los que se construyen soluciones de vivienda han ido bajando por un tema de precios y el precio de una vivienda lo componen muchos factores, no solo los materiales y la mano de obra, sino el terreno, cualquier infraestructura que haya que hacer, todas las regulaciones por las que pasa la industria, por todo lo que tienen que contener hoy en día los proyectos, especialmente los edificios, todo tiene un impacto en el precio. Evidentemente, la primera limitante es la capacidad de lo que puede pagar el comprador y en base a eso usualmente escogen su área donde pueden adquirir una propiedad. Eh, pero pienso que al final es un tema donde tiene que ver cómo va a desarrollar su vida dentro del espacio que escoja
y también dentro de sus actividades que realiza de manera tal de que no esté tan lejos del sitio donde trabaja y demás. Pero en principio es escoger el proyecto de una promotora que tenga buen nombre y experiencia en desarrollo de proyectos inmobiliarios. Y el tema del costo, porque adquirir una vivienda en el centro de la ciudad se ha vuelto un poco caro. Bueno, el tema del costo realmente, créame que cualquier persona y el negocio inmobiliario no es diferente a los demás. Cualquier persona que pone un producto a la venta quiere tener un producto lo más económico posible para poderlo vender. Cuando el precio no puede ser tan económico porque hay otras condiciones y otros costos que tiene que asumir y por ende impactan el precio de venta, es lo que es el precio que es y no lo puede bajar más. Al final, mientras más afuera de la ciudad está el proyecto, más económico, porque la tierra es más económica, porque hay otros factores que así lo ayudan. Evidentemente ya eso está dentro de las posibilidades de cada quien y el comprador siempre tendrá la posibilidad de comprar donde se le apruebe su facilidad hipotecaria, ¿no? Presidente, no es un tema directamente ligado con la Cámara de la Construcción, pero les afecta. El tema de la reforma, de las reformas a la seguridad social. Ya los sindicatos, las agrupaciones populares se han manifestado en pie de lucha, básicamente. Lo más probable es que cuando esto vaya avanzando y vaya tomando cuerpo el debate y demás, vaya a haber manifestaciones, vaya a haber paralizaciones. Y usted sabe que uno de los sindicatos más beligerantes es Suntrax. Probablemente ellos van a salir a la calle. ¿Cómo va a afectar al sector de la construcción? Aun cuando no les estén protestando ustedes, pero ¿cómo va a afectar al sector de la construcción? Históricamente, pues cuando han habido temas de interés nacional que son sensitivos, se dan protestas en calles y demás donde el Suntrack usualmente participa. En primera instancia, esto tiene afectaciones a la industria y tiene afectaciones también de movilidad y toda una serie de cosas que tanto nos incomodan. Nosotros nunca hemos estado de acuerdo con esto. Yo pienso que trancar calles, cerrar calles, no resuelve ningún problema. Y lo hemos dicho en múltiples ocasiones. Sin embargo, es el modo que tienen ellos de operar y es así como ellos deciden mandar sus mensajes. En primera instancia, también nos hemos referido al seguro social porque es un tema que hay que atender con mucha responsabilidad y no es en la calle donde esto se va a arreglar. Yo pienso que es un proyecto inicialmente que busca atender una situación que ningún otro gobierno ha querido encarar y creo que tenemos que aprovechar esta oportunidad, pero hacerlo de manera responsable en los espacios que se ha brindado, porque hubo un periodo de consulta muy amplio y dentro de los debates se han dado los espacios también para hacer definitivamente los comentarios y que se han ido haciendo las modificaciones que están dándose hoy en la Asamblea Legislativa. Lo importante realmente es que si bien es una ley compleja y que abarca tantos aspectos de la seguridad social, tenemos que entender que no es un proyecto que nos va a gustar a todos o que va a ser una camisa que nos va a quedar exactamente a nuestra medida. Entonces, no esperemos un proyecto perfecto, pero eso no significa que porque no se me acomode a mí no va a funcionar. Yo creo que tenemos que deponer cualquier interés personal de alguna organización y pienso que tenemos que buscar la tranquilidad y la paz para hacer esto de la forma más responsable posible. De esto depende, es uno de los puntos importantes de los que depende que podamos conservar el grado de inversión. El ministro Chapman ha sido muy claro en sus intervenciones, que no han sido pocas, y todas las calificadoras de riesgo están viendo cómo Panamá sale del tema de la caja del Seguro Social. Si nosotros podemos hacer una reforma del Seguro Social que le da sostenibilidad al sistema por los próximos 40, 50 años, estaremos dando un gran paso diferenciándonos de otros países que no lo han hecho de esa manera y automáticamente cambiando la forma en que nos ven las calificadoras de riesgo. Y eso significa que vamos a tener acceso a
préstamos como país a intereses más bajos. De lo contrario, se nos encarece el financiamiento y todo lo que está funcionando hoy con dinero que se le presta a Panamá se va a encarecer. Y no solo para el gobierno, todo eso va de alguna forma a afectar a todos los que pedimos préstamos en bancos para lo que sea, así sea un préstamo personal. Entonces, si nosotros entendemos realmente las implicaciones que tiene de salir de esto bien o de hacer de hacer de esto un debate en las calles y crear una crisis que el país no necesita, entonces realmente vamos a estar en una situación difícil cuyas afectaciones van a ser sentidas a corto y mediano plazo. Presidente, otra cosa, Odebrecht, esta semana fue la audiencia, se posterga. Yo sé, ¿qué siente el sector de la construcción cuando se dice hoy en día la palabra Odebrecht? Bueno, es un caso realmente que ya está en manos de la justicia. A nivel de la forma que procedió la empresa y demás, yo creo que es un tema que le compete a la justicia definir. Es un expediente muy complejo, hay cientos de miles de páginas y evidencia y cosas. Realmente es un tema donde ya nosotros como Cámara no tenemos mayor injerencia. Eh, Ellos hicieron sus proyectos en Panamá, pero ya es un tema netamente de la justicia y que ellos serán los que tendrán la última palabra de cuál va a ser el fallo a dictar. ¿Es necesario el bono solidario de vivienda y el interés preferencial para la adquisición de una vivienda en el país en este momento? Pues sí lo es, porque le permite a personas de todos los niveles poder adquirir una vivienda. Y así ha sido históricamente. Y estos son incentivos que son productivos, porque tenemos una serie de incentivos instalados en el país que no todos son necesariamente productivos. Pero estos incentivos son productivos por dos razones que ya he explicado. Primero, porque le permite a las personas ser dueños de su propia casa. Y eso, además de que tiene un valor económico, monetario, tiene un valor social y tiene un valor donde hay un sentido de pertenencia. Todo eso se traduce en mejor calidad de vida. La gente vive mejor, la gente se siente mejor por ser propietario de su propia casa. Y segundo, además de beneficiar directamente al comprador, estimula la construcción, que es uno de los sectores más importantes del país, que genera empleo, que tanto queremos hacer, y que genera también otros beneficios que giran alrededor de la construcción como industria. Así que como incentivo económico, tiene todo el sentido del mundo las ventajas que se le dan a la construcción. 7:00 a.m. en todo el país. Don Alejandro Ferrer Solís, presidente de la Cámara Panameña de la Construcción, gracias por estos minutos y por habernos acompañado esta mañana aquí en Panamá Hoy. Gracias a ustedes por el espacio. A esta hora hacemos una breve pausa. Esto es Panamá Hoy y ya regresamos. La información de todo el país está aquí.